Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes. La interna más picante de la Fórmula 1 estalló en Hungría, y el chabón que desató todo fue Franco Colapinto. Lo que parecía ser solo otra carrera para el olvido se convirtió en la mecha que encendió un polvorín. Y espera a conocer el detalle que cambió todo. La explosión de furia no vino solo del piloto, sino del mismísimo Flavio Briatore, que se puso del lado de Franco en un gesto que dejó a todo el paddock helado. Este es tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Agárrate, porque esto es un viaje sin escalas al corazón de la tormenta en Alpine. El aire en el box de Alpine se podía cortar con un cuchillo. No era un silencio de resignación, era un silencio cargado de una tensión tan pesada que casi hacía vibrar los monitores. En Hungría, después de una jornada para el olvido, Franco Colapinto cruzó la meta último. Pero no por falta de talento o garra. La historia fue la misma de siempre, una estrategia inexplicable, paradas en boxes que fueron un auténtico desastre y un auto que, a pesar de sus destellos, parecía estar diseñado para frustrarlo. El pibe puso todo, peleó con uñas y dientes hasta el final, pero la suerte estaba echada desde el pit wall. La decepción de Franco era absoluta. Las cámaras captaron el instante exacto en el que bajó del monoplaza. El mono empapado, el casco bajo el brazo, y la mirada clavada en el suelo, como si intentara evitar que la rabia se le saliera por los ojos. Se sentía impotente. Sabía que su esfuerzo no servía de nada si el equipo, desde los garajes y el muro de boxes, no le daba una oportunidad real de competir. Muchos aseguran que el alma de un piloto se quiebra en esos momentos, y la de Franco parecía estar al borde del colapso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría de por qué las cosas en Alpine no están funcionando. Y acá es donde todo se recontrapicó. Colapinto se acercó a su ingeniero jefe, y no hubo gritos, no hubo reproches al aire. La rabia estaba contenida, pero sus palabras eran como martillazos. Esto no es un problema de velocidad, es de gestión y de profesionalidad, soltó con un tono bajo pero firme, para que todos en el box escucharan. El argentino no se refugió en excusas ni buscó un solo culpable. Lo que pidió fue una autocrítica real, una revisión a fondo de todo el laburo en equipo. No puede ser que tengamos errores en las paradas y que la estrategia nos deje vendidos vuelta tras vuelta. Yo doy la cara siempre, pero aquí o cambiamos todos o esto se hunde, sentenció ante la atenta mirada de mecánicos y técnicos. Sabían que, una vez más, le habían fallado a su piloto. Pero lo más fuerte llegó cuando Flavio Briatore, el responsable de Alpine, irrumpió en la escena. Y en lugar de calmar los ánimos, el italiano le echó más leña al fuego. Defendió a Colapinto con una contundencia que dejó a los presentes helados. No pienso permitir que uno de los pilotos con más talento de esta parrilla esté peleando siempre contra su propio equipo. Hoy hemos vuelto a perder por culpa de errores que no tienen justificación. Aquí se acabaron las excusas, exclamó Briatore, mientras exigía explicaciones inmediatas a los ingenieros responsables de la estrategia y las paradas en boxes. Por primera vez, la directiva se alineaba sin fisuras del lado del piloto, señalando directamente a la estructura técnica y pidiendo un cambio radical. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La reacción de Franco, lejos de mostrar alivio, fue de una madurez increíble. Esto no va de buscar un culpable para calmar a la prensa, va de dejar de repetir los mismos errores. Hoy he vuelto a perder minutos con una parada absurda y con neumáticos que estaban muertos desde mitad de carrera. Si queremos avanzar, hay que tener el coraje de reconocer lo que no funciona y cambiarlo ya, insistió el argentino. La verdad es que su discurso fue tan poderoso que el silencio en el box se hizo absoluto. Si te sorprende tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más análisis así de picantes. ¿Qué pensás vos? ¿Franco tenía razón? Deja tu comentario. Las redes sociales, que no duermen, explotaron al instante. El hashtag #Justicia para Franco se convirtió en tendencia mundial. Expilotos y analistas señalaron que lo vivido en Hungría es un ejemplo de cómo una mala gestión puede destrozar la moral y el futuro de cualquier talento. Los videos de la reacción de Briatore y la entereza de Franco se compartieron millones de veces, mientras la comunidad reclamaba un cambio profundo y una revisión real de los procesos en Alpine. Muchos aseguraban que esto fue un antes y un después para la escudería y que con Briatore y Colapinto al frente, se viene una revolución. En los despachos de la escudería, el mensaje de Briatore retumbaba como una orden que no admitía matices. Se programaron reuniones de emergencia y los responsables de estrategia y boxes fueron llamados a rendir cuentas. Por primera vez en mucho tiempo, los errores no se camuflaron bajo justificaciones técnicas. Los ingenieros reconocieron fallos, la autocrítica fue sincera y la presión para implantar mejoras inmediatas se volvió insoportable. La paciencia de la directiva se había agotado y si no reaccionaban, las consecuencias serían más graves que una simple derrota en pista.
El chabón lo dejó claro. Mientras todo esto pasaba, Franco no se apartó ni un instante del trabajo colectivo. Lejos de encerrarse la frustración, se implicó personalmente en las reuniones técnicas, aportando datos, pidiendo explicaciones y sugiriendo ideas para que la historia no vuelva a repetirse. Su liderazgo se reforzó. Cada palabra suya tenía eco, y por primera vez todos los miembros del equipo sentían que el piloto no solo estaba ahí para exigir, sino también para remar junto a ellos. La actitud de Franco inspiró a los más jóvenes, que vieron en él un ejemplo de cómo convertir la rabia en fuerza y la decepción en impulso para superarse. La prensa internacional recogió la polémica con titulares rotundos: Briatore estalla y exige revolución en Alpine, Colapinto, víctima de una gestión desastrosa, y la paciencia del talento tiene un límite. Los expertos coincidieron en que la Fórmula 1 no puede permitirse seguir desperdiciando pilotos que ya han demostrado que, cuando tienen el material y la estrategia adecuados, pueden hacer milagros. Franco era ya el ejemplo de una generación que no tolera la mediocridad ni los errores repetidos. Si te sorprende tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y compartir esta noticia con todos tus amigos que le están buscando. La reacción de los patrocinadores tampoco se hizo esperar. Varias marcas asociadas a Alpine solicitaron información detallada sobre los cambios que se iban a implementar tras lo sucedido en Hungría, dejando claro que su apoyo depende de la capacidad del equipo para aprender de sus fallos y proteger el talento que representa a la escudería. Franco, convertido en el símbolo de la exigencia y la verdad, recibió mensajes públicos de respaldo que terminaron de afianzar su papel como líder moral, no solo en el equipo, sino en toda la parrilla. La afición, por su parte, se mantuvo más unida que nunca. Miles de seguidores enviaron mensajes de ánimo a Franco y se organizaron para mostrar su apoyo de forma masiva en las siguientes pruebas. El público ya no ve en él solo a un piloto, sino a un referente que lucha por el mérito y la justicia. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La sacudida generada por el estallido de Colapinto y la contundente reacción de Briatore se instaló en el corazón de Alpine como una llamada de atención que ya nadie podía esquivar. La semana comenzó con un ambiente de máxima tensión en la fábrica y en el box, con reuniones urgentes y largas jornadas de revisión. Por fin, cada uno de los protagonistas asumía su parte de responsabilidad y el error dejaba de ser un tabú para convertirse en el centro de la conversación. Ingenieros, estrategas y mecánicos analizaron cada segundo perdido en las paradas, cada decisión fallida sobre neumáticos y cada fallo en la comunicación durante la carrera. El eco de la frase de Franco, "Aquí o cambiamos todos o esto se hunde", resonaba en cada sala de reuniones, imponiendo un clima de máxima exigencia. Briatore, lejos de quedarse en la crítica pública, demostró que su explosión no era solo un gesto de cara a la galería. Se arremangó y se puso al frente de la revisión de procesos, reuniéndose personalmente con todos los responsables de área y pidiendo informes detallados de cada incidente de la carrera. La tolerancia con la mediocridad se ha terminado. Aquí solo hay sitio para los que quieren ganar y no tienen miedo a reconocer los errores, fue su mensaje contundente. Ese estilo directo y sin concesiones sacudió la estructura y puso en guardia incluso a los empleados más veteranos, que entendieron que el margen para el conformismo había desaparecido por completo. Si te sorprende tanto como a nosotros, compartí esta noticia en tus redes y contanos en los comentarios qué pensás de esta limpieza en Alpine. El equipo técnico, consciente de que esta vez no habría segundas oportunidades, se volcó en buscar soluciones. Las reuniones, a diferencia de otras veces, ya no eran un ejercicio de autodefensa, sino una auténtica tormenta de ideas en la que todos aportaban y nadie se sentía fuera de lugar. Se revisaron desde los procedimientos de selección y calentamiento de neumáticos hasta la formación de los equipos de boxes para garantizar que las paradas fueran impecables. Por primera vez se invitó a Colapinto a participar activamente en el análisis post-carrera, aportando su visión de piloto y su experiencia directa en pista. Sus palabras llenas de detalles y propuestas fueron escuchadas con respeto y atención. Franco, lejos de relajarse tras el apoyo de la directiva, aumentó su implicación. Aceptó el reto de liderar el cambio desde dentro, reuniéndose con los distintos departamentos y asumiendo el papel de portavoz del sentir colectivo. Quiero que este equipo vuelva a ser temido, no por lo que promete, sino por lo que demuestra en la pista, repetía a todos mientras animaba a los técnicos a confiar en sus propias capacidades y a no temer la autocrítica. La afición, testigo de este proceso de transformación, se convirtió en una fuerza de presión aún mayor. Las redes sociales siguieron ardiendo con mensajes de apoyo, pero también con exigencias claras de transparencia y resultado. Muchos seguidores organizaron iniciativas para pedir que se publiquen los datos de las paradas, las estrategias y los errores de la carrera, convencidos de que la única forma de reconstruir la confianza es abriendo las puertas y dejando que la verdad salga a la luz. El vínculo entre los fans y Franco se hizo más fuerte que nunca,
alimentado por la sinceridad y la determinación del argentino para no dejar pasar ni un solo fallo. Los patrocinadores, que en otros tiempos hubieran optado por la prudencia, dieron un paso al frente y respaldaron públicamente la revolución interna. Algunas marcas incluso propusieron acciones para involucrar a la afición en la vida diaria del equipo, invitando a los fans a participar en simulacros de paradas, en boxes o en debates sobre estrategia. Alpine se vio obligada a abrirse al mundo, y esa transparencia terminó por contagiar a otras áreas del proyecto que entendieron que ya no se puede vivir de promesas, sino de hechos y resultados. La prensa internacional, que había seguido el caso con lupa, empezó a percibir signos claros de reacción. Los expertos destacaron el papel fundamental de Colapinto y Briatore en la transformación del equipo, comparando la situación de Alpine con los grandes renacimientos que han marcado la historia de la Fórmula 1. Se hablaba de un cambio de era, de la llegada de una nueva mentalidad en la que el error ya no es motivo de vergüenza, sino una oportunidad para crecer. El propio Franco era señalado como el motor de ese cambio, un piloto que no se conforma y que está dispuesto a llevar a su equipo hasta el límite para recuperar el respeto perdido. En el box la atmósfera era otra. Las caras largas dieron paso a gestos de concentración y energía renovada. Se notaba que había más diálogo, más intercambio de ideas y menos miedo al fracaso. Los mecánicos entrenaron paradas hasta la extenuación. Los ingenieros compartieron informes abiertamente y los estrategas escucharon por fin la voz de quienes más sufren en la pista. El grupo se sintió más equipo que nunca, y la motivación por devolverle a Franco un coche a la altura de su ambición se transformó en el objetivo de todos. Colapinto, por su parte, mantuvo el discurso firme, pero también supo tender la mano a los que antes se sentían señalados. Reconoció los avances, agradeció los esfuerzos y no perdió la oportunidad de recordar que el verdadero éxito nace del compromiso colectivo. Ganar o perder depende de todos. Pero lo importante es dejar de luchar ni un solo día, repetía en cada encuentro. La FIA, atenta a todo lo ocurrido, decidió mandar observadores extra a las instalaciones de Alpine, interesados en comprender cómo una crisis tan profunda podía derivar en un giro tan rápido y efectivo. La transparencia y la autocrítica se convirtieron en ejemplo para otros equipos. El caso de Colapinto empezó a ser citado en entrevistas y charlas técnicas por directivos de toda la parrilla. El rugido de Hungría se transformó en el motor de un cambio real y profundo en Alpine. Franco Colapinto, con su carácter y su coraje, no solo provocó una reacción, encendió una llama que ya no parece dispuesta a apagarse. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si querés vivir el próximo capítulo de esta historia, descubrir si el equipo reacciona de verdad y cómo sigue la batalla de Franco por cambiarlo todo desde dentro, suscríbete y déjanos tu like. Aquí seguimos junto a Colapinto hasta el final. Lo que nadie se atrevió a contar, el backstage de una purga despiadada. Si pensaste que el estallido de Franco Colapinto y la explosión de Flavio Briatore en Hungría habían sido el clímax, te equivocás de punta a punta. Lo que vino después no fue un simple ajuste, fue una auténtica carnicería en el organigrama de Alpine. La tensión que se respiraba en el paddock era una cosa, pero la que se desató puertas adentro de la fábrica fue directamente de película. ¿Qué pasó con los ingenieros que se atrevieron a desafiar a Briatore? ¿Qué encontró el director en los datos del equipo que lo hizo perder la cabeza? Y, lo más importante, ¿cómo un piloto argentino se convirtió en el líder de una revolución que hizo temblar hasta los peces gordos de la FIA? Agárrate fuerte porque esto es la segunda parte de la historia más picante de la Fórmula 1. La resaca de Hungría se sintió como una resaca de las que dejan huella, una mezcla de vergüenza, dolor de cabeza y una imperiosa necesidad de cambiarlo todo. Las palabras de Franco, ese grito de no se puede competir así, no se disiparon en el aire, se incrustaron en el ADN de la escudería Alpine, obligando a los responsables a actuar. Lo que vino después no fue un simple ajuste, fue una auténtica cirugía mayor. La promesa de incluir a Franco en las reuniones clave de desarrollo del monoplaza no fue una medida paliativa, fue el detonante de una nueva era. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que un piloto puede cambiar toda la cultura de un equipo. Briatore, con la mirada de un veterano que lo ha visto todo, convocó a los ingenieros jefes en su despacho. La atmósfera era de máxima presión, pero esta vez, con una diferencia fundamental. Las voces ya no subían de tono, no había recriminaciones, solo el intercambio de ideas, de datos y de propuestas. El director italiano, lejos de castigar, alentó a su equipo a pensar fuera de la caja. Nuestra fuerza es la unidad que hemos encontrado. No dejemos que este problema nos divida. Seamos el equipo más inteligente del paddock, les dijo, en una muestra de liderazgo que dejó a todos sin palabras. Pero lo más fuerte llegó cuando, Briatore, con la contundencia que lo caracteriza, no solo se quedó en palabras. Inició lo que en los pasillos de la fábrica se conoció como la purga silenciosa.
Aquellos ingenieros y estrategas que se sintieron cómodos en la mediocridad de la media tabla, aquellos que se resistían a la autocrítica, se encontraron de la noche a la mañana con una puerta abierta. La tolerancia con los mediocres se había terminado. Muchos aseguran que el nuevo Alpine no tiene sitio para los que no quieren ganar, y Briatore se encargó de dejarlo claro. Aquí solo hay sitio para los que quieren ganar y no tienen miedo a reconocer los errores, fue el mensaje contundente. El nuevo Alpine no tenía sitio para la inercia, solo para la ambición. Y acá es donde todo cambió de verdad. El primer gran cambio, y quizá el más significativo, fue la creación de la Mesa de la Verdad. Un espacio de reunión inédito, convocado por el propio Briatore, donde ingenieros, diseñadores y ambos pilotos, Colapinto y Gasly, se sentaban de igual a igual para analizar los problemas del coche. En ese espacio, ya no había jerarquías. La voz de un becario tenía el mismo peso que la de un ingeniero jefe si venía acompañada de datos y hechos. Y en el centro de esa mesa, con una autoridad que no se ganaba con un cargo, sino con la honestidad de su discurso, estaba Franco Colapinto. Su papel no era solo el de un piloto, sino el de un co-creador, un codirector de un proyecto que se había propuesto renacer de sus cenizas. Si te sorprende tanto como a nosotros, compartí esta noticia en tus redes y contanos en los comentarios qué pensás de esta limpieza en Alpine. La influencia de Franco en el desarrollo del coche fue inmediata y demoledora. Con la sinceridad que lo caracteriza, no dudó en señalar cada debilidad, cada pieza que no funcionaba, cada decisión que consideraba errónea. Pero su crítica no era destructiva, era constructiva. Su conocimiento técnico, su sensibilidad como piloto y su visión estratégica se volvieron una herramienta invaluable para los ingenieros, que por primera vez en mucho tiempo, sintieron que su trabajo tenía un propósito claro: construir un coche que fuera una extensión del talento de sus pilotos, no una máquina genérica. Los simuladores se encendieron, las horas de trabajo se multiplicaron y las sesiones de brainstorming se volvieron épicas, todas centradas en una sola pregunta: ¿cómo podemos darle a Franco y a Pierre el coche que soñaron? La revolución que había comenzado con una demanda de igualdad se había transformado en una colaboración total. El efecto Colapinto no era solo para unificar el box, era para construir el coche ganador. Los ingenieros, inspirados por la confianza que los pilotos tenían en ellos, trabajaban con una intensidad y una dedicación que rara vez se veían. Cada pequeño avance era celebrado, cada simulación exitosa era un rayo de esperanza en la oscuridad. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La relación de Colapinto con su compañero de equipo, Pierre Gasly, se transformó por completo. De la tensión y la competencia, pasaron a ser una alianza táctica. Ambos pilotos, ahora aliados en una causa común, trabajaban como un solo hombre. Se daban rebufo, se cubrían las espaldas y se pasaban información por radio. Era una sinergia que los rivales no podían replicar. En el box de Red Bull y Mercedes, la frustración era palpable. Los ingenieros, que habían esperado que el problema de la degradación de Alpine se manifestara, veían con impotencia cómo el coche de la escudería francesa se mantenía fuerte, rápido y sin problemas. El efecto Colapinto no era solo un truco de marketing, era una realidad palpable. El paddock, ese nido de espías y rumores, no tardó en reaccionar. La transparencia de Alpine, que había comenzado como una necesidad, se convirtió en un arma de doble filo. Los rivales, con Red Bull y Mercedes a la cabeza, enviaron a sus analistas a estudiar cada declaración de Colapinto, cada comunicado de prensa de Alpine. Intentaban descifrar qué estaban haciendo, qué tipo de revolución se estaba gestando en la fábrica francesa. La figura de Franco, el piloto que había destapado la olla de los favoritismos, se había vuelto un enigma. Un piloto que era capaz de liderar un cambio cultural, no solo en la pista, sino en los despachos, era un peligro que no se podía ignorar. Los directivos rivales, que se habían reído de la crisis de Alpine, ahora miraban con recelo, con la certeza de que estaban presenciando el nacimiento de un monstruo. Si te sorprende tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más análisis así de picantes. ¿Qué pensás vos? ¿Franco tenía razón? Deja tu comentario. Y la presión no solo vino de los rivales. Los patrocinadores, esas grandes marcas que financian el circo, lejos de inquietarse por el tono crítico de Franco, valoraron la autenticidad y la coherencia. Atención, fanáticos de la velocidad. Si pensaron que el drama había terminado con el increíble debut del coche de la igualdad, se equivocan de cabo a rabo. La parte 2 de esta epopeya nos dejó sin aliento, con un Alpine renacido, rápido y unido, pero con un talón de Aquiles inesperado. La euforia se congeló, y la pregunta que ahora se hace todo el paddock ya no es si el equipo está unido, sino si esa unidad será suficiente para ganar la guerra contra la física y el tiempo. Lo que están a punto de leer no es solo una continuación, es la crónica de una batalla sin cuartel que se ha librado en los despachos, en las simulaciones por ordenador y en el túnel de viento. Es la historia de cómo un equipo,
que había encontrado el corazón en medio del caos, ahora debe encontrar el cerebro para salvar su sueño. ¿Lograrán los ingenieros de Alpine, con Franco Colapinto como co-creador, encontrar la solución a un problema que podría dinamitar su temporada antes de que siquiera comience? Agárrate fuerte, que esto es la parte 3 de un drama que ya es leyenda. La atmósfera en el paddock, en la víspera de la primera gran prueba de la temporada, era casi religiosa. El aire olía a gasolina, a goma quemada y, sobre todo, a una tensión eléctrica que hacía que se te erizaran los pelos. Todos los ojos estaban fijos en el box de Alpine. La escudería francesa, purificada por la implacable auditoría de Briatore, llegaba con una nueva identidad, una que había sido forjada en el fuego de un escándalo mediático y en la valentía de un piloto. El mundo entero se preguntaba si la revolución de Franco Colapinto, ese grito de guerra por la igualdad, se traduciría en una victoria real en el asfalto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que un piloto puede cambiar toda la cultura de un equipo. Briatore, con la mirada de un veterano que lo ha visto todo, observaba a su equipo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que la unión que había logrado forjar en la fábrica era sólida, pero también sabía que la pista era un animal completamente diferente. Y Colapinto, el protagonista de toda esta saga, mostraba una serenidad que desarmaba. Se movía por el box con la misma humildad de siempre, pero con una autoridad que era palpable. No era solo un piloto, era el líder de una tripulación que se sentía más unida que nunca, dispuesta a darlo todo por el chabón que los había defendido. La primera vuelta de Franco en la pista fue un acontecimiento. Los murmullos de los ingenieros de los equipos rivales se detuvieron. Las miradas de los periodistas se volvieron más intensas. Y lo que vieron los dejó sin palabras. Colapinto, con una fluidez y una precisión asombrosas, no solo fue rápido, fue consistentemente rápido. Sus tiempos de vuelta no eran un arrebato de genio, eran el resultado de un coche, el coche de la igualdad, que se comportaba exactamente como él lo había soñado. El trabajo de los ingenieros, que habían diseñado el monoplaza alrededor de sus sensibilidades, había dado sus frutos. El coche era una extensión de Franco, y la sinergia entre el hombre y la máquina era total. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Pero no estaba solo. Pierre Gasly, en un acto de fe ciega en el nuevo sistema, siguió sus pasos. Ambos pilotos, ahora aliados en una causa común, trabajaron juntos en la pista, analizando cada milésima, cada curva, cada neumático. La comunicación entre ellos, antes tensa y distante, era ahora fluida y constante. Se pasaban información por radio, analizaban estrategias y se empujaban mutuamente a ser mejores. El resultado de esta inesperada alianza fue un golpe en la mesa, un grito de guerra que demostró que el nuevo Alpine había llegado para quedarse. Los tiempos de ambos pilotos se metieron de lleno en la conversación de los grandes, dejando a los analistas de televisión sin palabras y a los directivos de los equipos rivales con un nudo en el estómago. La reacción de la competencia fue inmediata y brutal. En los boxes de Red Bull, Mercedes y McLaren, los ingenieros miraban los monitores con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué estaba pasando en Alpine? La crisis que todos habían creído que los destruiría, los había fortalecido. La unidad que habían forjado en el fuego de la polémica se había traducido en una velocidad real en la pista. El efecto Colapinto no era solo un truco de marketing, era una realidad palpable. Los directores de los equipos rivales, que se habían reído de la apuesta de Briatore, ahora miraban con respeto, con la certeza de que habían subestimado a un genio. El monstruo que tanto temían había nacido, y tenía nombre, Alpine. Si te sorprende tanto como a nosotros, compartí esta noticia en tus redes y contanos en los comentarios qué pensás de esta limpieza en Alpine. Pero, como en toda gran epopeya, la victoria no fue total. En medio de la euforia por los excelentes tiempos de vuelta y la increíble unidad del equipo, un nuevo problema, aún más complejo, estaba a punto de emerger. Al final de la jornada de pruebas, cuando los ingenieros de Alpine analizaban los datos, se dieron cuenta de algo que los dejó helados. Aunque el coche de la igualdad era increíblemente rápido en las curvas y tenía una puesta a punto perfecta para los pilotos, mostraba un desgaste de neumáticos inesperadamente alto. No era un problema grave, pero era un punto débil. Un talón de Aquiles que, en una carrera real, podría ser la diferencia entre el podio y la mediocridad. El silencio en el box, que minutos antes había estado lleno de euforia, se volvió tenso. Briatore, con su mirada de veterano, lo entendió de inmediato. La batalla interna por la igualdad había sido ganada, pero la guerra por la victoria, la guerra contra la física y la ingeniería, apenas había comenzado. La unidad del equipo, la confianza de Franco, la audacia de Briatore, todo era inútil si no podían solucionar ese problema. La pista, ese juez implacable, les había dado una lección de humildad, recordándoles que la Fórmula 1 no basta con tener al equipo unido,
también hay que tener el coche perfecto. Franco Colapinto, que había salido de la pista con una sonrisa de satisfacción, se topó con el silencio del box. Al ver los rostros de los ingenieros, lo entendió todo. Se acercó a su equipo con la misma humildad que lo caracteriza, sin reproches, sin culpar a nadie. El coche es increíble, dijo. Es el coche que siempre soñé. Ahora, tenemos un problema que resolver. Y lo vamos a resolver juntos. Como un equipo. Sus palabras, lejos de ser un simple consuelo, fueron un recordatorio de que la batalla por la igualdad no había sido solo para ganar en la pista, sino para crear la mentalidad que se necesitaba para enfrentar desafíos como este. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, la interna más picante de la Fórmula 1 estalló en Hungría, y el chabón que desató todo fue Franco Colapinto. Lo que parecía ser solo otra carrera para el olvido se convirtió en la mecha que encendió un polvorín. Y espera a conocer el detalle que cambió todo. La explosión de furia no vino solo del piloto, sino del mismísimo Flavio Briatore, que se puso del lado de Franco en un gesto que dejó a todo el paddock helado. Este es tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Agárrate, porque esto es un viaje sin escalas al corazón de la tormenta en Alpine. El aire en el box de Alpine se podía cortar con un cuchillo. No era un silencio de resignación, era un silencio cargado de una tensión tan pesada que casi hacía vibrar los monitores. En Hungría, después de una jornada para el olvido, Franco Colapinto cruzó la meta último. Pero no por falta de talento o garra. La historia fue la misma de siempre, una estrategia inexplicable, paradas en boxes que fueron un auténtico desastre y un auto que, a pesar de sus destellos, parecía estar diseñado para frustrarlo. El pibe puso todo, peleó con uñas y dientes hasta el final, pero la suerte estaba echada desde el pit wall. La decepción de Franco era absoluta. Las cámaras captaron el instante exacto en el que bajó del monoplaza. El mono empapado, el casco bajo el brazo, y la mirada clavada en el suelo, como si intentara evitar que la rabia se le saliera por los ojos. Se sentía impotente. Sabía que su esfuerzo no servía de nada si el equipo, desde los garajes y el muro de boxes, no le daba una oportunidad real de competir. Muchos aseguran que el alma de un piloto se quiebra en esos momentos, y la de Franco parecía estar al borde del colapso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría de por qué las cosas en Alpine no están funcionando. Y acá es donde todo se recontrapicó. Colapinto se acercó a su ingeniero jefe, y no hubo gritos, no hubo reproches al aire. La rabia estaba contenida, pero sus palabras eran como martillazos. Esto no es un problema de velocidad, es de gestión y de profesionalidad, soltó con un tono bajo pero firme, para que todos en el box escucharan. El argentino no se refugió en excusas ni buscó un solo culpable. Lo que pidió fue una autocrítica real, una revisión a fondo de todo el laburo en equipo. No puede ser que tengamos errores en las paradas y que la estrategia nos deje vendidos vuelta tras vuelta. Yo doy la cara siempre, pero aquí o cambiamos todos o esto se hunde, sentenció ante la atenta mirada de mecánicos y técnicos. Sabían que, una vez más, le habían fallado a su piloto. Pero lo más fuerte llegó cuando Flavio Briatore, el responsable de Alpine, irrumpió en la escena. Y en lugar de calmar los ánimos, el italiano le echó más leña al fuego. Defendió a Colapinto con una contundencia que dejó a los presentes helados. No pienso permitir que uno de los pilotos con más talento de esta parrilla esté peleando siempre contra su propio equipo. Hoy hemos vuelto a perder por culpa de errores que no tienen justificación. Aquí se acabaron las excusas, exclamó Briatore, mientras exigía explicaciones inmediatas a los ingenieros responsables de la estrategia y las paradas en boxes. Por primera vez, la directiva se alineaba sin fisuras del lado del piloto, señalando directamente a la estructura técnica y pidiendo un cambio radical. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La reacción de Franco, lejos de mostrar alivio, fue de una madurez increíble. Esto no va de buscar un culpable para calmar a la prensa, va de dejar de repetir los mismos errores. Hoy he vuelto a perder minutos con una parada absurda y con neumáticos que estaban muertos desde mitad de carrera. Si queremos avanzar, hay que tener el coraje de reconocer lo que no funciona y cambiarlo ya, insistió el argentino. La verdad es que su discurso fue tan poderoso que el silencio en el box se hizo absoluto. Si te sorprende tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más análisis así de picantes. ¿Qué pensás vos? ¿Franco tenía razón? Deja tu comentario. Las redes sociales, que no duermen, explotaron al instante. El hashtag #Justicia para Franco se convirtió en tendencia mundial. Expilotos y analistas señalaron que lo vivido en Hungría es un ejemplo de cómo una mala gestión puede destrozar la moral y el futuro de cualquier talento. Los videos de la reacción de Briatore y la entereza de Franco se compartieron millones de veces, mientras la comunidad reclamaba un cambio profundo y una revisión real de los procesos en Alpine.
Muchos aseguraban que esto fue un antes y un después para la escudería y que con Briatore y Colapinto al frente, se viene una revolución. En los despachos de la escudería, el mensaje de Briatore retumbaba como una orden que no admitía matices. Se programaron reuniones de emergencia y los responsables de estrategia y boxes fueron llamados a rendir cuentas. Por primera vez en mucho tiempo, los errores no se camuflaron bajo justificaciones técnicas. Los ingenieros reconocieron fallos, la autocrítica fue sincera y la presión para implantar mejoras inmediatas se volvió insoportable. La paciencia de la directiva se había agotado y si no reaccionaban, las consecuencias serían más graves que una simple derrota en pista. El Chabón lo dejó claro. Mientras todo esto pasaba, Franco no se apartó ni un instante del trabajo colectivo. Lejos de encerrarse la frustración, se implicó personalmente en las reuniones técnicas, aportando datos, pidiendo explicaciones y sugiriendo ideas para que la historia no vuelva a repetirse. Su liderazgo se reforzó. Cada palabra suya tenía eco, y por primera vez todos los miembros del equipo sentían que el piloto no solo estaba ahí para exigir, sino también para remar junto a ellos. La actitud de Franco inspiró a los más jóvenes, que vieron en él un ejemplo de cómo convertir la rabia en fuerza y la decepción en impulso para superarse. La prensa internacional recogió la polémica con titulares rotundos: Briatore estalla y exige revolución en Alpine, Colapinto, víctima de una gestión desastrosa y la paciencia del talento tiene un límite. Los expertos coincidieron en que la Fórmula 1 no puede permitirse seguir desperdiciando pilotos que ya han demostrado que, cuando tienen el material y la estrategia adecuados, pueden hacer milagros. Franco era ya el ejemplo de una generación que no tolera la mediocridad ni los errores repetidos. Si te sorprende tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y compartir esta noticia con todos tus amigos que le están buscando. La reacción de los patrocinadores tampoco se hizo esperar. Varias marcas asociadas a Alpine solicitaron información detallada sobre los cambios que se iban a implementar tras lo sucedido en Hungría, dejando claro que su apoyo depende de la capacidad del equipo para aprender de sus fallos y proteger el talento que representa a la escudería. Franco, convertido en el símbolo de la exigencia y la verdad, recibió mensajes públicos de respaldo que terminaron de afianzar su papel como líder moral, no solo en el equipo, sino en toda la parrilla. La afición, por su parte, se mantuvo más unida que nunca. Miles de seguidores enviaron mensajes de ánimo a Franco y se organizaron para mostrar su apoyo de forma masiva en las siguientes pruebas. El público ya no ve en él solo a un piloto, sino a un referente que lucha por el mérito y la justicia. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás?